Los alejamientos, las separaciones y fundamentalmente la ausencia definitiva de las personas queridas llevan invariablemente al ser humano a vivir una crisis existencial, el duelo. El duelo es la respuesta normal, emocional normal, frente a la pérdida de lo inmensamente querido, así decía Freud, frente a una pérdida muy significativa. Sobre todo aquellas pérdidas que contrarían la evolución normal, biológica, dado que la muerte de los mayores es aceptada con cierta resignación porque han cumplido bien o mal su proyecto de vida. Que estar atentos a no pensar que el proceso de un duelo significa una patología o una enfermedad, porque no lo es. Habíamos insistido en decir que es la respuesta normal frente a la pérdida, y eso es lo que es la respuesta normal frente a la pérdida, y el ser humano cuenta con mecanismos psicológicos y emocionales suficientes como para poder trascender el dolor que significa un duelo. Buscar respuestas, hacer preguntas. Con el tiempo y a través de las distintas fases del duelo vamos tomando conciencia de que las preguntas no tienen sentido, dado que nadie tiene las respuestas, y que en cambio somos nosotros los que tenemos que dar respuestas. Carlos Juan Bianchi es médico psiquiatra y psicoterapeuta. Desde comienzos de la década de los 60 investiga sobre la problemática de la pareja. La muerte repentina de uno de sus hijos lo ha volcado a trabajar en el área del proceso del duelo. Ha sido expositor en gran número de congresos y ha desarrollado grupos de trabajo en distintos países de Latinoamérica y en diversas localidades de España. En la actualidad, centra su labor profesional en torno a la terapia relacionada con los vínculos amorosos y la elaboración de los duelos motivados por pérdidas significativas. Yo creo que hay una respuesta al duelo que es una respuesta individual, y también hay una respuesta social frente al duelo. En su página web, el médico psiquiatra y psicoterapeuta desarrolla cada una de las facetas y particularidades del proceso del duelo. Allí se puede profundizar en sus obras publicadas y también es posible consultar escritos aún inéditos. En un apartado se detallan los talleres y grupos de reflexión que ha brindado en distintos países, así como sus próximos encuentros terapéuticos y conferencias, muchos de ellos en España. ¿Qué significa una etapa reparatoria en el duelo? Significa no olvidar, significa no negar, significa convivir con el recuerdo cariñoso y permanente de quien hoy no está y con nuestro propio proyecto de vida. Esto sería el desapego, porque el apego significaría quedar detenido y tiranizado por el pasado. Yo no digo que el grupo de autoayuda para pérdida significativa de pérdida de hijos sea el único lugar. Digo que es un muy buen lugar. ¿Por qué digo que no es el único lugar? Porque hay quien no ha concurrido a un grupo de autoayuda y ha podido hacer un duelo normal, a lo mejor acompañado por sus propios familiares, sus propios afectos, o por un terapeuta o por un sacerdote. Es decir que, insisto, no es el único lugar, pero es un muy buen lugar. Hoy nos vamos a centrar en la terapia del duelo y los grupos de apoyo. El doctor Carlos Bianchi es médico psiquiatra, es psicoterapeuta, es especialista en los procesos del duelo y viene de Argentina y dará una charla precisamente sobre este tema en este congreso que inicia hoy. Don Carlos, bienvenido a Costa Rica, primero que todo, y gracias por visitarnos aquí. Sí, si querés podemos hablar de duelo anticipatorio cuando vos sabés que algo va a ocurrir, pero no es lo mismo conocer racionalmente que algo va a ocurrir que el hecho que ocurra. Se mueven otras cosas dentro de uno cuando el hecho finalmente ocurre. Por eso es que las diferencias teóricas entre el duelo anticipatorio y el duelo inesperado, que es el otro duelo provocado en general por accidentes de diversa índole que terminan abruptamente con la vida de un ser querido, estas diferencias se minimizan entrando ya en la terapia del duelo, porque finalmente es la muerte el que da comienzo a todo el proceso. Desde luego que tenemos que pensar que cada duelo es irrepetible y es singular, porque está
integrado por una multiplicidad de factores que lo hacen absolutamente distinto a todos los demás. El vínculo con quien hoy no está, las edades, en fin, son muchos los hechos que intervienen en un proceso de duelo. Pero yo creo que hay duelos sanos y creo que hay duelos patológicos también. Que habría que, esto nos llevaría ya más tiempo porque habría que diferenciar un duelo complicado de un duelo patológico. Pero a ver, como te digo rápidamente, el camino del duelo es como si fuera una carrera de vallas, donde tenemos que ir sorteando dificultades. Por ejemplo, aparece la culpa, como esto que vos decías, es una valla. Si nos quedamos empacados, detenidos frente a esa culpa y no la podemos superar, el duelo se hace complicado. Entonces hay un montón de obstáculos que hay que ir salteando: la culpa, el resentimiento, la bronca, la idealización, la negación, el rol de víctima, el falso sentimiento de fidelidad a quien hoy no está. Son todos obstáculos que hay que ir atravesando e ir sorteándolo para realizar un duelo normal. Ahora, decías, ¿cómo se puede definir un duelo normal o cómo? Un duelo sano. Un duelo sano. El duelo sano es aquel que logra concretar el desapego. El desapego no es olvido ni es negación. El desapego es establecer una distancia entre el recuerdo permanente y cariñoso de quien hoy no está y nuestro propio proyecto de vida. El doctor Bianchi, que ustedes ya lo conocen, Carlos Juan Bianchi, médico psiquiatra, que también se ha especializado, lamentablemente por una experiencia personal, y le agradezco muy especialmente también por venir a charlar con nosotros. Doctor, bienvenido. Gracias. Bueno, duelos de varios tipos: duelos por la ausencia, por el alejamiento, por la separación, duelos por la muerte. Doctor, usted que ha tenido la experiencia de vivir quizás los dos, ¿no? Me gustaría que me cuente qué es un duelo, o qué diferencia hay entre un duelo y una depresión, porque a veces quizás caemos en el riesgo de equiparar a las dos cosas, ¿no? Y he leído en su libro que no es así. No. El proceso del duelo es lo que continúa a toda pérdida significativa. Y esto que vos decís, el proceso del duelo es absolutamente normal. Nada tiene que ver con la depresión, que es una entidad patológica. Ajá. Ya hace mucho tiempo, a lo mejor el doctor después puede referirse a eso, allá por 1917 Freud escribió Aflicción y Melancolía, diferenciando la tristeza que acompaña todo proceso de duelo de la melancolía como entidad patológica. Claro, que es la propia de la depresión. Claro, he sido el mejor padre que he podido con respecto a mis hijos. No he sido un padre perfecto. Claro. Mis hijos tampoco fueron perfectos como hijos. Han sido los mejores hijos. Entonces hemos generado vínculos imperfectos. Dentro de esa imperfección tuvimos todo el amor necesario, pero los vínculos son imperfectos. Doctor Bianchi, un placer enorme haberlo tenido otra vez con nosotros, y me voy a despedir con una frase que leí en el libro del doctor Bianchi, que me encantó y me pareció maravillosa para cerrar este tema, que en realidad pertenece a Jorge Luis Borges, y que dijo alguna vez nuestro gran poeta: he preferido ser feliz y desdichado a no haber sido ninguna de las dos cosas.